Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas, y también a los hermanos que nos están acompañando por medio del internet, ¿no? Facebook. Esta noche vamos a iniciar el culto de oración. Para ello quisiera que me puedan acompañar, ¿no? Cantando unos himnos. Por favor, vamos a cantar todos juntos y así de esa manera iniciamos. Como primer himno vamos a cantar el himno 192. Sin Cristo no tengo nada. El himno 192. Sin Cristo no tengo nada. Sí, mientras van llegando, espero por favor puedan acompañarnos. El himno 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida. Barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti. Si realmente solo con Cristo, ¿no? Podemos tener mucho valor, ¿no? Y mientras van ingresando, por favor, ¿no? Puedan también compartir el enlace para que vayan ingresando algunos, y así mismo también les invitamos que puedan venir de manera presencial, ¿no? Mucho mejor para poder escuchar la palabra. Vamos a cantar el himno número 21, Alabad al Señor. El himno número 21, Alabad al Señor. Alabad al
Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Si no, un padre o una madre también, a pesar del carácter de su hijo, ¿no? Aún así lo ama, ¿verdad? Entonces así también es Dios, ¿no? Tiene mucha misericordia con nosotros y siempre, ¿no? Quiere lo mejor para nosotros. Vamos a cantar ahora el himno 160, ¿quién me puede dar perdón? El himno 160, ¿quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús
la sangre. Sí, estamos muy agradecidos, ¿no?, con Dios por haber mandado a su Hijo, ¿no?, quien con su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado. Sí, espero que también puedan cantar juntos, ¿no? Vamos a cantar un último himno. Entonces todos juntos podemos cantar, ¿no? El himno número 9. Himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Sí, hermanos, hasta aquí Dios nos permite cantar, ¿no?, los himnos. Vamos a continuar con el programa. Muy buenas noches, hermanos. Hoy miércoles, por la gracia de Dios, vamos a tener culto aquí en la iglesia y juntos vamos a escuchar la palabra de Dios y también vamos a compartir los testimonios. Amén, hermanos. Entonces, antes de pasar a la parte de los testimonios, vamos a orar. Voy a pedir que inclinen sus rostros, por favor. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitir que todos los hermanos, Señor, participemos. Aún hay muchos hermanos que no llegaron, Señor. Permítanos, Señor, permita hallarles la gracia, ya sea en el trabajo, estudio o en alguna ocupación, para que puedan llegar hasta la iglesia, Señor, y escuchar la palabra. Padre, solamente por su palabra podemos tener la esperanza en el corazón, Señor, la fuerza en el corazón para ir en contra de este mundo, Señor. Muchas veces, humanamente, Señor, solamente por nuestros pensamientos intentamos sobrepasar las dificultades, Señor, pero más aún así somos engañados, Señor. Padre, en la Biblia, Señor, constantemente nos enseña, Señor, el mundo del corazón, expresando, Señor, acerca de sus siervos, Señor, cómo ellos podían ir en contra de este mundo, Señor. Padre, en esta noche le pedimos su gracia, Señor, por favor, su misericordia, Señor, para que también a través de la palabra, Señor, pueda trabajar en nuestro corazón y en el corazón de nuestros familiares, Señor, que también están escuchando y están conectados, Señor, a través de las redes sociales, Padre Celestial. Padre, también se están conectando, Señor, en diferentes partes de Bolivia, a través de la antena satelital, Señor, Jerusalén Radio, y escuchando la palabra, Señor, la prédica a través de su siervo, Señor, Pastor Andrés. Padre, por la gracia de Dios, este tiempo nos permite también la visita de los siervos que están viniendo, Señor, y se están como participando aquí en la Iglesia de la Paz, Señor, y escuchando también sus testimonios, podemos como aprender y sobre todo, Señor, escuchar cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno, Señor, de los siervos, hermanos, diáconos y obreros, Señor.
Padre, en esta noche estamos muy agradecidos. Así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea pasar a testificar? También quiero saludar a los hermanos, ¿sí?, que están conectados, ¿no?, en la Radio Jerusalén. Ellos, ¿no?, se van conectando todos los cultos, tanto domingo, miércoles, en las diferentes comunidades como Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Cataluni, Rurrenabaque, Ziberalta, y en una gran mayoría en la frecuencia FM a través de la antena satelital Jerusalén Radio, o también pueden buscar en la página web www.misionbuenasnuevas.org.bo, ¿no? Y también a través de ese medio también pueden invitar a sus familiares, ¿sí? Entre los hermanos esta noche, ¿quién desea pasar a testificar? Podemos escuchar un testimonio, hay un tiempo. Adelante, diaconisa. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo quería un poco compartir también el tiempo que Dios me permitió ir a Argentina. Para mí fue una gracia de Dios. No estaba dentro de mis planes, según yo, pero Dios me daba el corazón. Y poniéndome el corazón, pues solo yo tenía que decidir, ¿no? Aceptar ese corazón de Dios o mirar mi posibilidad. Entonces Dios me daba la gracia de poder aceptar su corazón y decidir. Y yo le decía al Señor, ¿no?, yo quisiera tanto aprender del corazón de los hermanos de Argentina, según escuché los testimonios, como ellos tienen un lugar tan grande, cómo han crecido. Y ese corazón me daba, pero yendo de viaje yo meditaba mucho, ¿no?, en cómo Dios me había abierto las puertas también para poder ir, aunque no tenía la posibilidad. Pero yo le decía, Señor, yo no solo quiero ir a escuchar y sentarme, ¿no?, y tal vez viajar, conocer, nada más, ¿no? ¿Cuál es tu voluntad? Yo le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué hay algún corazón que se niega a sí mismo? Entonces Dios puede trabajar, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor, si tú me das este corazón, Padre, háblame más allá, ¿no?, de lo que yo puedo ver, porque Dios siempre quiere darnos, ¿no?, un paso más en nuestra vida de fe. Entonces yo en ese tiempo me sentía muy fracasada, ¿no?, aunque el año pasado yo concluí pude sacar, ¿no?, al fin mi título y pude hacer otros cursos más. Pero más que nunca ya nada había para mí, ¿no? No hay, en vano mando currículums, busco trabajo o intento de una manera u otra, tampoco ya no tengo la edad, ¿no? Y me sentía muy fracasada. También pastor me decía que empiece de cero, busque un trabajo, aunque yo quería hacer algo independiente con un consultorio, pero me sentía muy, muy fracasada, de verdad. Entonces en mi corazón yo le decía, Señor, si tú no me hablas, yo no entiendo, me siento, ¿qué voy a hacer? Parece que todas las puertas para mí estuviesen cerradas. Entonces hasta no puedo recibir una guía exacta en mi corazón, porque no podía recibir exactamente la guía del siervo, ¿no?, ni de la pastora, porque yo, según lo que yo pensaba, yo tengo experiencia, puedo trabajar así, así. Pero yendo en el bus, como es bastante tiempo de viaje, ahí yo podía leer el libro del pastor Oxopar, El arrepentimiento y la fe, y podía entender ahí mi corazón, viendo el arrepentimiento de Pedro, de Judas Iscariote. Me daba cuenta, ¿no?, que en mi corazón había algo que yo no podía escuchar la voz de Dios exactamente. Había algo que en mi corazón, según los ejemplos que daba en el libro, muy hermosamente ahí explica el pastor, ¿no?, cómo es nuestro corazón y también por qué la fe no puede trabajar en nuestra vida muchas veces, ¿no? No puede trabajar Jesús mismo, Dios mismo en nuestro corazón.
Entonces ahí me daba cuenta que mi corazón estaba bien lleno, ¿no? Como yo sé muchas cosas ya y solo tengo que trabajar, pero me daba cuenta que con ese corazón yo había vivido así, ¿no? En mi vida como profesional. Por eso no podía escuchar exactamente la voz del siervo. Y había un ejemplo también que daba el pastor Oxopar ahí, de un hermano, ¿no? Que ahora es ministro de la iglesia, pero él teniendo un corazón de que es un buen vendedor en una tienda, él pensaba, ¿no? Yo sé hacer algo bueno, sé vender en la vida, ¿no? En el mundo he podido hacer algo bueno, pero entrando al seminario, él se daba cuenta que no podía escuchar la voz del siervo, no podía escuchar la voz de Dios misma, ¿no? Para ser dirigido. Entonces salió del seminario, volvió a donde le habían, a su anterior trabajo, donde él tenía éxito supuestamente. Pero en ese tiempo, cuando volvió, ya no era el mismo, ¿no? Él solamente peleaba con los empleados, con los clientes y todo había fracasado. Y volvía cuando el dueño le decía, no, vuelve nomás, tú no sirves para esto, tu vida no está acá, vuelve a tu iglesia, le decía el dueño. Entonces él volviendo al seminario, recién tenía un corazón arrepentido y fracasado, ¿no? Y recién podía escuchar la palabra de Dios, la palabra del siervo también la guía. Yo me sentía tan igualito, ¿no? Ay, yo de verdad por eso no escuchaba, porque había algo en mí. Tú sabes, porque hace tiempo, ¿no? Que yo siempre trabajaba de alguna manera, tenía pacientes y siempre escuchaba, ¿no? Ah, usted es una gran psicóloga, así me decían antes, ¿no? Yo escuchaba eso, ah, usted va a llegar lejos. Y se me había quedado ese corazón en mí, entonces yo vivía así, aunque yo superficialmente, ¿no? Por la palabra, ah, yo no sé nada, yo soy inútil, pero en mi corazón no había estado eso. Por eso yo tenía gran arrepentimiento y llegando al campamento, cada palabra, ¿no? que escuchaba de los siervos podía meditar bastante. Y justamente hablaba del arrepentimiento de Pedro cuando Jesús le dice, ¿no? Tú vas a negarme. Y Pedro, no, yo nunca te negaría, le dice, ¿no? No te negaré aunque yo tenga que morir, no te voy a negar, le dice. Entonces, ¿cómo? Ahí explicaba el pastor, cómo escuchando la voz de Jesús mismo, él podía decir, no, yo no voy a hacer eso, no soy así. ¿Cómo? O sea, de verdad, que aún le seguía, ¿no? Su maestro es Jesús, es el Hijo de Dios, es el que hace milagros, todo él veía, Pedro. Pero ¿cómo no podía escuchar su voz? No le entraba, ¿no? Entonces, igualmente yo me sentía, estoy en la iglesia, digo, yo soy salva, yo soy hija de Dios, pero ¿cuánto de la palabra de Dios entra a mi corazón de verdad, no? ¿Cuánto yo puedo escuchar la voz de Jesús o creer lo que yo pienso? Entonces, de verdad me daba gran arrepentimiento también, yo agradecía tanto a Dios porque era como algo que se ha desatado en mi corazón, ¿no? Y podía entender recién, yo estoy con razón esforzándome, sufriendo, pensando cómo voy a hacer, qué voy a hacer, cuando ya Dios tiene todo para mí. Si Él me ha permitido salir de esto, porque Él ya tiene un camino para mí. Entonces yo, ¿por qué tengo que pensar en mí? Yo tengo que hacer así o no, o voy a trabajar de esta manera o esta otra manera. ¿Por qué yo tengo que vivir así? Recién me arrepentía, ¿no? Y también Pastor Oxopar siempre él está compartiendo el evangelio de salvación, ¿no? el perdón de pecados. Todo se soluciona. Hablaba, ¿no? Un ministro también contaba cómo pastor había ido a hablar con el dueño de los hoteles, ¿no? Donde Dios nos da la gracia para hospedarnos, porque eran hermosos hoteles, ¿no? No, el costo pues no cubría lo que hemos pagado, ¿no? No cubría nada el costo de las estadía allá. Entonces, según lo que cuenta este ministro, que habían tocado puertas y habían logrado dar con este dueño, ¿no? De los hoteles, de una cadena de hoteles, y la esposa dice que es una diplomática, ¿no? Del dueño, y él había aceptado, son cristianos, entonces le habían dicho, Pastor Oxopar quiere hablar con ellos, ¿no? Y cuando les fueron a visitar, dice, a los dueños del hotel, dice que ellos solamente le expresaban, no, nosotros queremos trabajar así, yo quiero hacer así, también mi papá era pastor,
Y nosotros también ahora, como ella dice, esa su esposa dice que está postulando, ¿no?, en un partido político allá en Argentina. Entonces ella decía, dice yo, ¿cómo puedo hacer? También ustedes trabajan con educación y hacen esto, yo también quisiera trabajar así para mi pueblo, proponer, ¿no? Y ella quería que le dé una receta, ¿no?, Pastor Oxopar, pero Pastor dije que solamente le predicaba el evangelio, ¿no?, el evangelio de salvación, solamente el perdón de pecados. Y ella no entendía, pero sí, pero ¿y esto? ¿Y cómo voy a hacer? No, y Pastor nuevamente les leía, dice este versículo, ¿no?, que está en Romanos 3:23 y 24, ¿no? 3:23 y 3:24, un ratito. Donde dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, todo el tiempo les repetía estos versículos, dice Pastor Oxopar, y ella decía, pero ¿cómo voy a solucionarlas? ¿Cómo se puede hacer para solucionar tantos problemas de los jóvenes? Y el pastor solamente le decía, solo escuche la palabra, solo crea en el evangelio de salvación, del perdón de pecados, ahí está todo. Todo está ahí, y yo también entendía, ¿no? Yo también muchas veces pensaba mucho en cómo trabajar con la educación en nuestro país, siempre eso ha sido mi inquietud, ¿no? A través del IMEI, también a través de mi carrera, pero escuchando esa prédica, yo también entendía, claro, en el perdón de pecados, en el evangelio está todo, todo. ¿Qué significa? Primero es mi corazón, ¿no? Mi corazón libre y uniéndome al corazón de Dios, porque ya está perdonado, ¿no? Ya somos uno con Dios. Creyendo eso, ¿acaso no se puede resolver? Todo se puede, todo. En su palabra está todo el poder. Entonces yo podía entender también, ¿no?, cuánto muchas veces el conocimiento engañan a mi corazón también, ¿no?, por conocer, por tener una filosofía, una propia forma de pensar, ¿cómo puedo ser engañada, ¿no?, y valorar más el conocimiento que la palabra? Meditaba mucho en mi corazón y agradecía tanto a Dios, ¿no?, porque aún yo soy tan débil, a veces me dejo llevar, ¿no?, me dejo llevar rápido por un pensamiento, quiero caer ante la tentación de Satanás también, ¿no? Pero teniendo la convicción de que Cristo es el que llevó todo, entonces, ¿qué problema hay? De verdad, ¿qué problema hay? También puedo salir, ¿no? A este tiempo también tengo un poco de aflicción, ¿no?, por una situación, ¿no?, en mi familia, con mi esposo, pero también Dios me daba, ¿no?, la paz, la tranquilidad de entender por la fe. El lunes también escuchaba, el siervo hablaba, ¿no?, y compartía. La fe solamente es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice, ¿no? Entonces, solamente por ahí, por el oír, pero oír que solamente una palabra, o oír desde mi corazón, ¿no?, abrir mi corazón para que esa palabra se haga real en mi vida, ¿no? Entonces, eso también podía experimentar en este tiempo y agradecer a Dios por la iglesia de Argentina, que de verdad nosotros sin merecer nada hemos recibido mucha gracia, mucha gracia, como los hermanos trabajan con un corazón que no es de ellos, definitivamente no es de ellos, ¿no? ¿Cómo pueden trabajar de esa manera, atendernos de esa manera? No es su corazón de ellos, ¿no?, sino Dios mismo está obrando en aquel lugar, y también sé que Dios acá en Bolivia también así quiere utilizarnos, ¿no?, y quiere trabajar con nosotros. Eso quería compartir, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿alguien más desea pasar a testificar esta noche? Si hay algún hermano que desea, hay un poco de tiempo.
Si no, entonces vamos a escuchar la palabra. ¿Está bien, hermanos? Sí, entonces voy a pedir a todos los hermanos, por favor, puedan apagar sus celulares, ¿sí? También pueden poner en modo vibración y también a los hermanos que están conectados en las redes sociales puedan estar en una posición adecuada junto a su Biblia para escuchar la palabra de Dios. Muy importante. Vamos a invitar, ¿sí?, a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. ¿No hay testimonio? Dios no trabaja. Que silencio está, silencio. Última oportunidad, ¿sí? Antes de compartir entre ustedes, ¿alguien quiere testificar? Última oportunidad, rápido, ¿sí? Sí. Buenas noches, hermanos, nuevamente, hermanos, hermanas. Y bueno, yo también quisiera compartir un versículo antes de testificar, ¿no? Quisiera leer en 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 5, versículo 7. Perdón, 2 Corintios 5, 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, voy a leer. Dice así, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista. Así, y bueno, yo estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Por este tiempo que me permite también estar dentro de la iglesia y recibir el entrenamiento, ¿no?, con el pastor Andrés. Y aún me acuerdo, ¿no?, cuando ingresé acá a la iglesia, ¿no?, el año 2017, ingresé a la iglesia, así, tenía como 17 años, ¿no? Entonces, ingresando, realmente yo al pastor William le decía, ¿no? Pastor, yo quiero ser jugador de fútbol, así. Yo voy a ser el mejor jugador, y siempre había esa palabra, ¿no? La comunión, así. Hay que tener la comunión, hay que tener la comunión, pero yo no entendía qué es la comunión, así, ¿no? O recibir la guía, así. Un día mis padres dijeron, vamos a tener la comunión y recibir la guía, así por primera vez tuvieron ese anhelo, ¿no? Se acercaron al pastor William y le preguntaron, y el pastor William me preguntó, ¿no? Yo le dije, voy a ser gran jugador, así, voy a promocionar, voy a jugar, cuando yo haga comerciales, digamos, comerciales, así, yo voy a promocionar IYF, así, ¿no? Entonces dentro de mí, pastor William vio mucha autoconfianza, ¿no? Pero cosa que yo no veía, ¿no? No, yo voy a lograr, yo sé, yo puedo, así, así dentro de mi corazón estaba establecido, así. Puedo, no, nadie me puede ganar, yo puedo, así, no pensaba. Pero viendo y mi corazón, el pastor William se dio cuenta, ¿no? Ahora, ¿no? Casi 4 años pasando, me doy cuenta, ¿no? Que mi corazón en aquel entonces llegaba a pensar, es fácil, yo puedo todo así, ¿no? Pero realmente estando dentro del seminario podía conocer también mi corazón, ¿no? Muchas veces lleno de autoconfianza, solo a mi vida venía fracaso así, sufrimiento. Y dentro de la iglesia estoy agradecido porque me permite aprender la palabra, ¿no? Y esta palabra, ¿no? Más que todo, como acá en este versículo que he leído, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista, así. Para vivir por fe, ¿no? Yo durante 4 años casi no quise salir, ¿no? No, aunque me saquen de la iglesia, no me voy a salir. Aunque el pastor me diga, vete, yo me voy a quedar en la puerta, así. Aunque me bote de la puerta, voy a dormir afuera, así. Así pensaba, ¿no? Dentro de mi corazón. Aún así estaba establecido durante 4 años, así. No, no me voy a salir, aunque me bote. Me recordaba de esa mujer, ¿no? Había una mujer que por más que Jesús le decía, no puedo dar pan a los perrillos, ella decía, aún las migajas. Entonces yo voy a decir, yo necesito, así no me quiero ir, así, ¿no? Pero llegó un punto donde
mi corazón llegó a sentirme, ¿no? Aquí no hay esperanza así dentro de mí, ¿no? No, ¿para qué voy a estar acá así? ¿De qué sirve estar acá? Porque soy joven, puedo ir afuera así. Me gusta predicar, entonces voy a predicar en los campos, voy a asistir a la iglesia, voy a abrir mi peluquería, así como sé cortar cabello, ¿no? Entonces yo pensaba, voy a abrir mi peluquería. Dentro de la iglesia aprendí también a soldar, voy a hacer mis carteles, así pensé. Sé diseño, entonces voy a hacer mis carteles, mis diseños, voy a hacer mi estructura, voy a hacer mi... Todo empecé a planificar dentro de mi mente, ¿no? Así voy a hacer, así voy a hacer, así voy a hacer. Y dentro de mi corazón estaba bien fuerte, así establecido. Pero nunca había llegado a ese punto, ¿no? Pero cuando veía, a veces el pastor me decía, no, chiquito, orgulloso, así, ¿no? No soy muy alto, pero por eso me decía, no, chiquitito, orgulloso, o soberbio, 4 años, dinosaurio, así, ¿no? Entonces dentro de mí se establecía eso, ¿no? Sí, soy antiguo, muy antiguo, ¿qué es de mi vida? Mejor me voy, así, ¿no? Me voy, ¿qué? No hay nada aquí, ¿qué voy a hacer aquí? 4 años estoy en vano, así, ¿no? Entonces mejor me salgo, así pensé. Entonces llegando ese momento quise salir pero el pastor me dijo esta palabra, ¿no? Muy importante. Me dijo, José, solo tú aprende algo así, ¿no? Antes de que me salga. O quería salir, pero me dijo, ¿no? Tú aprende la vida de la fe, así. No importa cuánto tiempo pase, Josué, no importa el tiempo, pero mejor es aprende la vida de la fe, así. Entonces, si tú aprendes, aunque tarda mucho, pero aprende la vida de la fe, mucho mejor, así. Entonces yo me sentía inútil, ¿no? Y bueno, muchas veces el corazón sube, baja, ¿no? De acuerdo, fracaso viene, se baja, así entonces. Pero yo estoy agradecido también con Dios porque me permite avanzar dentro de la iglesia. Y ahora también, ¿no? Durante este año 2022 Dios me permitió también el matrimonio, ¿no? Con mi esposa, así, María. Y estoy agradecido porque Dios me dio una esposa que necesito, ¿no? Yo a veces me gusta gastar dinero, ¿no? Entonces cuando tengo, pero ella no, dice, ¿no? Entonces a veces hay cosas que yo no controlo, pero ella sí, ¿no? Me dice eso, no, eso así, entonces yo puedo vivir feliz si puedo recibir la palabra, ¿no? Y como pastor decía, muy importante escuchar, ¿no? Escuchar y así puedo recibir la fe, ¿no? Escuchando la palabra, escuchando también a los demás así. Y así puedo andar por fe y no por mi vista, ¿no? Porque muchas veces viviendo por mi vista solo sale queja, odio, rencor, así, ¿no? Pero escuchando, ¿no? La palabra puedo volver así. Entonces estoy agradecido con Dios por la iglesia, por mi esposa, que Dios me permitió, asimismo por el corazón de los hermanos, ¿no? Que también están siempre, ¿no? Apoyando para el evangelio. Sí, eso es lo que puedo testificar. Muchas gracias. Sí, buenas noches hermanos, hermanas, otra vez, ¿no? Sí. ¿Todo está bien o no está bien? Mm. Aunque no está bien, no habla bien aquí. ¿Mm? Yo visitando diferentes departamentos de aquí en Bolivia, poco diferente. Sí. Aquí dice, eso tal vez hablando será discriminación. Cruceño, ¿no? Que gamba, dice, así hablaba, ¿cierto? Entonces, una palabra no es discriminación, no es, ¿no? Ay, gracias. Entonces, yo estaba viviendo en Santa Cruz, poco diferente, ¿sí? Hermano, muy directo era. Entonces, ay, ¿cómo hermano puede hablar a mí así? Y tal vez quería cerrar hacia hermanos, pero ellos no hay otro sentido, solo lo que se siente habla era. Comiendo, qué rico, entonces, qué rico, así habla. Comiendo, qué feo ella expresa. Pero La Paz viviendo ya poco diferente. Aunque qué feo es, pero qué rico, así habla. Aquí diferente era, pero adentro, qué feo, ¿cómo me puede invitar aquí? Poco diferente, ¿verdad, no? Entonces, cerca de Santa Cruz, Tarija, Beni, Santa Cruz, ¿no? Aquí está este estilo. Pero aquí antiplano dice, ¿no? Antiplano, ¿sí? Poco cerrado.
No sé, muy alto será. Donde vive muy alto, antiplano, ¿verdad? ¿No? Si hasta corazón tal vez será muy alto. Por eso, ¿no? Tal vez eso, broma es broma. Entonces, Cochabamba en medio, ¿sí? La Biblia sale ni frío ni calor. Cochabamba, aquí está, ahí la mitad, ¿sí? Entonces hay diferentes departamentos muy interesantes aquí, Bolivia. Sí, entonces esta noche, ¿todo está bien? Sí, poco ya largo, poco largo. Sí, yo también poco difícil era. Mi esposa muchas veces me dijo, usted hipócrita. Sí, aunque yo hablo viva por la fe, no aparentemente, pero como yo vivo muy carnal. Y a mí me gusta dormir. A mí me gusta, sí, comer, dormir y jugar. Pero en el púlpito, ¿qué hablo? Entonces mi esposa sabe muy bien al lado de mí. Por eso muchas veces yo escuché, hipócrita. Usted no es pastor, ¿sí? Usted es un actor, dice. Un actor, aunque no quiere, pero para ganar dinero, ¿no? Y ya, actúa. Entonces, a través del Evangelio, yo tengo muchos actores, diferentes posiciones. Entonces, nunca pensé vivir así, siendo pastor. En mi vida nunca pensé. Eso hablando, no sé qué dirán los hermanos. Mi sueño era dueño de licorería. Entonces, mi sueño era, mi sueño. Mi sueño, ¿qué era? Dueño de licorería, gratis era todo, cerveza gratis. Entonces, cuando era muy pobre, entonces ahí yo aprendí y tomar. Por eso mi sueño es eso. Nunca pensé ahí en el púlpito y hablando sobre la palabra, ¿no? Entonces estoy muy agradecido. Esa noche, primero vamos a ver, tiene la Biblia ustedes, Efesios, el libro de Efesios capítulo 2, 1 al 10 vamos a leer. Los que participan, ¿no? Por Facebook, YouTube, ¿no? También, aunque estando en diferentes lugares, pueden buscar la Biblia. Muy importante tener en su mano la Biblia. Entonces, el libro de Efesios capítulo 2, desde 1 al 10 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Sí. Ya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ella, hasta el versículo ya 10. ¿Cuántas veces usted escuchando este versículo? ¿Cuántas veces? ¿100 veces? O esta noche escuchando ya completa 1000 veces. No sé, yo también muchas veces escuché, también compartí. Pero la Biblia es muy interesante. Cada vez leyendo los mismos versículos, pero cada momento ya diferente ángulo, diferente sentido llega a nuestro corazón. Por eso la Biblia, y saboreando, siempre otros. Entonces una vez pastor nos hablaba un cuento. Pastor le gusta hablar cuentos, ¿sí? Usted también, ¿no? Como un nieto escucha de su abuelo, era un cuento. Antiguamente, entonces los nietos, ¿cómo escucha? Atentamente escuchan, ¿no? Muy divertido. Entonces el pastor también varias veces nos contó cuentos. Entonces había una abuela, anciana, vive en el campo, campesina era. Entonces una anciana vive en el campo, pero sus hijos viven en la ciudad. La mayoría así, ¿no? Así es. Entonces, aunque viviendo en el campo no falta nada, porque tiene comida, tiene casa, tiene lote. Ya no falta nada, pero se preocupa mucho esa anciana abuela. ¿Por qué se preocupa? Por los hijos. Entonces, en la ciudad vive sus hijos, se preocupan. ¿Por qué se preocupa? ¿Qué comerá? ¿Sí? ¿Está comiendo bien o está ayunando? O heladera, antes yo llevé ese junior, ¿sí? ¿Estará bien? Sigue comiendo, se preocupa. Si ahí se preocupa por el hijo. Por eso, ¿qué hace esa abuela anciana? Prepara. ¿Qué prepara? Aquí, como dice aquí La Paz, es una tela, diferentes colores. Todo mete, ¿no? Aquí sus cosas mete, luego aquí carga atrás. ¿Sí? Algunos, como toalla dice, aguayo. Muy interesante aquí. Todo entra ahí, ¿cierto? Comida entra, material entra, hasta bebé entra. Y hasta bebé, todo aguayo. Muy interesante. Entonces estaba viajando a Corea. Quiero sacar todo y luego quiero mostrar en Corea, ¿no? Que sepa en Bolivia. Todo quiero grabar y sacar fotos y mostrar. Grupo de edición de video, estamos trabajando. ¿Por qué eso hablamos? Aguayo hablamos, ¿cierto? Si ahí mete, esa anciana también, ese como tipo aguayo, metía todo, junior, papa, camote, toda la comida. ¿Sí? 1, 2 y 3, varios. Porque se preocupa, su hijo come bien, no come bien. Entonces preparando varios ese bultos, luego espera en el campo. ¿Qué espera? Micro. Pero micro viene en el campo. No viene, su horario es, ¿sí? No hay mucho micro en el campo. Yo también era campesino. Mi pueblo era 2 veces llega micros, llevar a la ciudad. En la mañana temprano y luego en la tarde era. Por eso pierde ese micro, debe esperar. No hay micro en campos. ¿Sí? Aquí también. En el campo, no en la provincia. Entonces esa abuela preparando ese bulto perdió horario. Entonces ese muchos bultos esperando, ni modo era. ¿Sí? Mejor era para avanzar, caminando quería agarrar cualquier auto. Entonces ese abuela, muchos bultos, un mano, otro mano, luego las madres son profesionales, ¿verdad? ¿No? Hasta arriba, cabeza encima de cabeza, sin mano, ¿sí? Ahí, 1, 2 manos, así llevan, anciana. Entonces ahí, si pensando su hijo, eso voy a llevar, que coma bien mi hijo. Sudando, caminando, justo un camión pasó, era mucho polvo, ¿cierto?
en el campo ahí, no está asfaltado. Entonces, y mucho polvo, y pasó. Entonces ese abuelo, cierto, porque polvo era polvo. ¡Qué maldito es! ¿Cómo así? Pero de repente ese camioneta se paró. Él escuchó, parece, ese anciano. Pero esto retrocediendo. Entonces de repente ese chofer dijo, ay, anciana, ay, ¿a dónde va? Estoy yendo a la ciudad donde vive mi hijo. Así, yo también. Yo veo que es muy pesado, ¿no? Voy a ayudarte, sube arriba, atrás. Entonces esa anciana, ay, qué gracias, y chofer, qué gracias. Imagínese, un mano, un bulto, otro bulto, luego, además aquí encima era. Entonces muy pesado era, sudando, estaba difícil. Pero ese chofer, ¿qué dijo? Atrás, sube, yo voy a llevar. Ay, chofer, gracias, dice. Abuela, no se preocupe, aquí atrás mi camioneta, dejando todos bultos, descansa bien, no voy a cobrar nada. Entonces al escuchar cómo se siente, feliz era, ¿no? Muy feliz, gracias. Además, ¿va a cobrar o no va a cobrar el pasaje? No va a cobrar. Ay, gracias ese chofer, ¿no? Muchas gracias. Y subió atrás. Luego chofer, sí, ¡pac!, cerró la puerta. Luego, ¡pum!, ya partía. Entonces ese chofer, como ayudando a una anciana, ¿verdad? ¿No? Silbando era porque estoy ayudando a una anciana. Pero se sintió muy raro, muy extraño era. Mirando ese espejo retrovisor, mirando qué raro era. Esa abuela anciana está parado, está parado. Luego un mano, un bulto agarra, otro mano y así agarra y arriba. Entonces no podía entender, si ese chofer dice, descansa, era, no voy a cobrar, ¿cierto? Pero esa anciana, ¿qué está haciendo? ¿No? Sigue aquí, bulto está en la cabeza, luego aquí, luego también agarra camión para que no se caiga. Entonces el camino de la provincia es muy salta, ¿cierto? Entonces ese chofer muy extraño era, ¿por qué esa anciana? Y se bajó. Anciana, descanse bien, por favor, no voy a cobrar, no se preocupe. Soy muy buena persona, no voy a estafar. Tranquilo, tal ciudad llegando yo voy a avisarte. Descansa, duerme, ronca, no hay problema. Qué bien, gracias, gracias. Entonces ese chofer otra vez cerró, luego partió, silbando otra vez, feliz. Porque estoy ayudando a una anciana, ¿verdad? Pero muy extraño, otra vez mirando, ¿qué hace? Está parado, sigue parando, era. ¿Sí? Se enojó ese chofer. Abrió. Anciana, yo dice que si se cansa, duerme acá, no voy a cobrar. Ay, ese chofer, usted, ¿sí?, no cobra pasaje, luego si me ayuda hasta la ciudad, ¿cómo voy a dormir? No, por lo menos ese un bulto voy a ayudarte, dice, para que no se cargue. ¿Sí? Ay, abuela, ¿qué está hablando? ¿Sí? No ayuda nada, era nada, ¿cierto? Más preocupa, era, preocupa. ¿Sí? ¿Qué se ayuda? ¿Qué se ayuda? Descansar ahí. Pero abuela, ¿cómo no cobra pasaje? Mi cuerpo también lleva hasta dónde? Hasta la ciudad. Si por pie caminando llegando a la ciudad tarda mucho, ¿verdad? ¿No? Ay, qué gracias. Si mi bultos, mi cuerpo tampoco cobra pasaje, ay, no voy a perjudicar. Por lo menos ese bulto voy a llevar encima de mi cabeza. Sí, ahí quería ese abuelo. Entonces ese chofer mirando, ay, Dios mío, era Dios. Y tiempo de pandemia, ¿sí? Entonces, como hubo rotación en Bolivia, entonces pastores se preocupaban, matrimonio de Andrés coreano era. Entonces viviendo en el alto, creo que va a sufrir, va a morir, pensaba. Y además, si cuando ya traslada rotación, entonces ahí está un misionero coreano, entonces va a realizar muchos eventos, seminarios, invitando de Corea, de otros países. Cada vez invita expositores.
Entonces aquí alto, ¿verdad? ¿No? Y ya no hay oxígeno. Preocupaba, era. Y habló, trasladando allá a La Paz, rápido consigue casa pastoral, abajo, más abajo era. Entonces desde ahí buscamos zona sur, más abajo zona sur, pero muy caro era. Pero por la gracia de Dios y encontramos más económico, era. Más económico que otro lado. Yo pensaba en La Paz, ¿por qué así cobra tan caro? Yo al principio, ¿no? Escuchando ese precio era, parece que aquí es como Manhattan, precio de Nueva York cobra. Sí, hay muy caro aquí todo. Entonces ahí vivimos en zonas. Pero luego llegó, ¿qué llegó? El señor COVID llegó, el señor COVID-19. Y llegó. Desde ahí, ¿cuánto tiempo? 2 años no podían salir. ¿Sí? ¿No recuerda? El número de carnet de identidad. Por número salía una persona de la familia. Entonces no hay auto, nada. Zona sur, no hay alrededor supermercado grande, pero necesita víveres. Entonces mi esposa tiene que salir a comprar o yo tengo que salir a comprar. ¿Quién? Yo, porque soy varón más fuerte. Luego me salí. Entonces una vez sale, ¿cómo tiene que comprar? Mucho, una vez. Compré alzando ahí, soy varón. Y compramos, yo compré, traía a la casa caminando mucho, era, hasta Obraje, ahí, el supermercado Hipermax grande. Ahí, caminando, trayendo a la casa pastoral, luego me desmayé, cansado de la casa, ¿sí? Me desmayé. Entonces ese tiempo de pandemia, coronavirus, estaba muy difícil, ¿verdad? Pero poco estaba mejorando y salíamos nosotros. Entonces aquí viniendo a la iglesia se preocupaba mucho porque la iglesia, ¿quién vivía? 30 jóvenes. Solamente jóvenes vivían. Preocupaba mucho. Si jóvenes enamora, le gusta, siempre habla, chicos, chicas. Para mí son feos, no tan guapos, no tan bonitas, pero entre ellos siempre guapos, chicos, así habla. Preocupaba mucho. Que no había mayor. Entonces veníamos a la iglesia para observar qué está mirando, a qué chica está mirando. Si mira, así exhortando. Y mi trabajo eso es, ¿a dónde va? Si no mira a esa señorita, esa hermana, no, mira a la muro, ¿sí? En el muro mira. Ese es mi trabajo, exhortar eso y ordenar la iglesia. Vinimos, pero un día ahí estaba mal, me dolía mucho cabeza. Entonces de vez en cuando me duele, entonces yo duermo, durmiendo 1 hora o 5 horas, un día duermo, entonces ya recupera. Entonces yo acostumbraba, cuando estoy mal ya duermo directo, durmiendo mejora. ¿Sí? ¿Usted también? ¿Sí? Por eso aquí en la iglesia yo dormía. Voy a dormir un poco mal, pero no me sentía, ¿sí? Casi 3 horas estaba dormido. Entonces estaba oscureciéndose, mi esposa llamó. Entonces, hermanos decía, pastor, a misionera llamó. Oh, sí, mi esposa me llamó. Y levanté rápido porque mi dueña, sí, debe obedecer muy bien, ¿cierto? Aquí marido, sí, como mi dueña me llamó, me levanté. Sí, ven rápido, en la casa tiene que dormir, mi amor. Sí, amén, aleluya. Luego levanté rápido, me fui a la casa. Luego en la cama y eché. Luego no levanté más. Y una semana ahí, en la cama. Sí, entonces estando y pensaba, creo que ese tiempo era COVID. Una semana me eché en la cama, sudando. Luego me parece un día, ¿sí? Parece sueño. ¿Sí? Un astronauta llegó con su esposa. Una astronauta con su esposa llegó. Luego me inyectó aquí en Medina, inyectando, luego me recetando medicamentos. ¿Qué será? Era hermano Livio y su esposa llegaron.
astronauta era, y gafas, y guante, todo bien, bien armado era. Me sorprendí al ver, wow, una astronauta era. Ya llegó para ese último tiempo. Luego me inyectó, luego me dio medicamentos. Estaba muy agradecido. En la iglesia Dios permitió, y médicos, enfermeras. Luego hermana me inyectaba, era, no me dolía nada. Pero alguna enfermera cuando inyecta, duele demasiado, quiere golpear. Ella quiere que me sufra, por eso así me inyecta. Pero hermana, no sentía nada. Ahí me inyecto, tomamos medicamentos. Luego cuando tiene COVID, primeramente debe comer, era comer bien, porque defensa muy baja, por eso alimentándose muy bien, luego descansa muy bien, supera, ¿no? Normalmente. Ahí mi esposa entonces me cocinaba, me alimentó muy bien. Comí bien, descansé bien una semana, me recuperé. ¿Sí? Ay, qué bien, ahora estoy bien. Después de recuperarme, mi esposa se cayó. Y se cayó en la cama era. Entonces en la cama estaba acostada mi esposa. Un día estaba bien, hasta 2 días creo. También mi esposa también no podía respirar bien. Entonces justo en la iglesia hay tanque de oxígeno, nosotros, ¿verdad? Todo tenemos, todo tenemos. Entonces así respiraba con tanque de oxígeno, medicamentos, los hermanos. Pero problema que, y comida era comida. Cuando yo estaba mal, entonces mi esposa cocinó, traía comida. Pero mi esposa se enfermó y estaba acostado en la cama. ¿Quién tenía que cocinar? Songo Une tenía que cocinar. No, yo, pero no sabía era. Por eso, sí, en la mañana y huevos fritos, almuerzo y huevos fritos, cena es huevo frito, al día siguiente huevo frito. Porque solamente yo sé, y frita el huevo nomás, ¡pac!, rompe el cero. Luego sartén, luego, chuc, chuc, ¡pac!, ¿cierto? Eso ya. Es fácil, ¿verdad? No, muy fácil. Luego arroz, luego eso. Un día mi esposa se levantó, mi amor, me llamó. ¿Por qué? ¿Qué falta? Ay, basta, dice, basta. ¿Sí? No por COVID voy a morir, por hambre voy a morir, por hambre. ¿No? Cuando yo estaba, usted estaba mal, yo alimentando bien. Pero es demasiado, es demasiado. Entonces me daba mucha pena, era mucha pena. Por eso mi esposa recuperó, finalmente recuperó. Casi un mes se tardó, un mes. ¿Sí? Más de un mes era. Sí, ahí entonces me daba mucha pena. Mi esposa cocina muy bien, ¿cierto? Y abre heladera, ¿no? Tiene verdura, carne, luego todo saca y cocina muy bien, rico. Mi esposa es profesional. ¿De qué profesional? Cocinar era, cocinar. Yo soy profesional de qué, ¿sabe? Comer. Soy profesional. Yo como muy bien, cualquier comida, yo como muy bien. Soy profesional. ¿De qué? Comer era. Mi esposa profesional. ¿De qué? ¿Ya usted qué profesionalidad tiene ustedes? ¿Usted qué profesionalidad tiene? Algunos profesional tienen. ¿Qué es? Sí, siempre se enoja, siempre. Profesional, enojar. Y algunos, ¿sí? Cada uno tiene diferentes profesionalidades. Entonces, ¿usted qué profesionalidad tiene? ¿O pelear? ¿Pelea muy bien? ¿Ya qué profesionalidad tiene? A dormir. A usted también. A mí me gusta también. Sí, ahí en la iglesia, sí, como hablamos, ¿no? Mi esposa cocina muy bien. Entonces yo, sí,
intentando, poco puede mejorar. Pero no puedo como mi esposa era. Para mí poco difícil, ¿no? Hacer, cocinar. Pero yo hago, ¿qué hago bien? ¿Qué hago bien? Comer bien. Eso yo puedo hacer. Porque esa profesionalidad yo tengo. Amén. Amén. No, amén, dice. Leyendo la Biblia esta noche, Efesios, hemos leído Efesios. Desde el versículo 1 leyendo, somos profesionales. ¿De qué era? Pecar era pecar. Somos profesionales. Odiar. Pecar era cometer pecados. No alcanza nadie a nosotros. Somos, ¿qué profesionalidad tenemos? Cometer pecado era vivir deseo de la carne. Nadie enseña, pero rápido sabe era vivir según mi deseo de la carne. Sabe aceptar mi deseo. Si sabe era vivir según pensamiento, nosotros somos profesionales. ¿De qué profesionales? Aunque usted no quiere reconocer. Usted número 1 era. ¿De qué? Cometer pecado. Nadie enseñó, pero desea cometer pecado. Esa carne, jala era jala. Somos, sí, profesionales. Por eso Efesios capítulo 2 está escrito, vamos a ver, ¿no? Versículo 1. Ya, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado era. Éramos muertos en nuestros delitos y en pecados. Luego versículo 2 leyendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia era. Ya, ¿qué quiere decir? No? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Qué quiere decir delitos? Hacer maldad. Cometer era cometer. En pecados. Si esa parte puede entender, ¿no? Creo que todo va a entender. Amén, así. Amén. Alguien no amén. Vivera le gusta vivir según deseo de la carne. Por eso versículo 3 vamos a ver, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ya haciendo la voluntad de la carne, ¿qué está explicando, hermano? ¿Cuál es la voluntad de la carne? ¿Qué es? ¿Usted han escuchado eso? La voluntad de la carne. ¿Qué es la voluntad de la carne? Ya cuando usted tiene hambre, ¿qué desea ese carne, cuerpo? Comer, eso es la voluntad de la carne. Entonces, tiene hambre, ¿qué desea? Comer era comer, no se ve otros, comer. Ya, después de llenar el vientre, después ese carne, ¿qué desea? Y usted come luego, ya, ¿qué viene? Viene, ¿qué viene? Come bien, después sueño. Quiere descansar, descansar. Sí, la voluntad de la carne, dice. Después de dormir bien, después, ¿qué desea? Ya comimos bien, dormimos bien, después, ¿qué desea? ¿No desea nada a ustedes? Ya comimos bien, descansamos bien, después, ¿qué desea? ¿Desea leer la Biblia? ¿Desea ofrendar? Aleluya, ya ofrendamos. ¿Desea predicar el Evangelio? Aquí hay víveres en la iglesia, los seminaristas. En la mañana hay clase del seminario. Después de almorzar, en la tarde, ¿qué hace? Salir y predicar.
Pero ¿cómo sale? Lento sale, lento. Lento sale. Ay, yo quiero, sí, exhortar, rápido, rápido. Pero ¿cómo sale? Camina lento, camina. Voy a chicotear para que corra rápido, ¿cierto? Aquí lunes, miércoles, viernes, es hora de deporte. Aquí, según programa, horario de nosotros, el lunes, el miércoles, luego el viernes, ¿no? Después almuerza, era, ¿sí? Deporte, la hora de deporte. Ya, hay hora de deporte, los seminaristas, cuando ya quiere salir a predicar el evangelio, ¿cómo hace? Lento era. Pero cuando ya hora de deporte, ¿qué hace? Ya rápido, rápido, ¿hasta qué hora tiene que ir? No sale, pastor, ya va a cancelar, dice. A cancelar, si quiere jugar. Rápido, 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 Dios. Superman era, ya cambió ropa, deporte, todo así. Hasta Igora, todo ya preparado. Yo ya está listo, era. ¿Sí? 10 minutos antes ya está listo todo, ya todo. Luego él rápido sale, rápido. Le gusta, ¿verdad? ¿No? Le gusta. Ya, la voluntad de la carne, ¿qué es? Comimos bien, dormimos bien. Después, ¿qué desea? ¿Qué desea? Quiere jugar, disfrutar. ¿Cómo disfruta? ¿Cómo disfruta en el mundo? Usted sabe, en el mundo, ¿cómo disfruta? Sin cometer pecado. Aburrido era este mundo. Aburrido. Cometiendo pecado, genial era, genial. Súper divertido era, cometiendo pecados. Y la voluntad de la carne era carne. Comer bien, descansar bien, que desea cometer pecado. Muchas personas. Como instrumento de Satanás era Satanás. Ahí estábamos viviendo, dice la Biblia. Por eso Efesios explica a nosotros, somos, ¿qué profesionalidad tiene, hermanos? Ya, ¿qué profesionalidad tenemos? Vivir, deseo de la carne, rápido, ¿sí? Nadie enseña, pero eso, muy rápido era, que somos profesionales de vivir deseo de la carne, la voluntad de la carne, ¿sí? Vivir pensamiento de la carne, somos profesionales. ¿Esa parte pueden entender todos? ¿Reconocen todos? Sí, somos. Sí, ahí va a destruir nuestras vidas. Ahí va a fracasar, ahí va a sufrir. Pero ya vamos a leer versículo 4. 4 sale otro profesionales. Sí, vamos a ver, 4. ¿Ya 4 tiene? Juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya otra vez, que ustedes no son profesionales, ¿no? De leer. O sea, para leer también, ¿sí? Debe leer bien, juntos. Luego, fuerte. Ya conmigo juntos vamos a leer. ¿Ya están listos? Ya aquí sale otro profesionales, otro. ¿Quién es? Dios era. Vamos a ver, Dios qué profesionalidad tiene, ¿verdad, no? Ya 4, vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ya Dios, ¿sí? ¿Qué profesionalidad tiene? Rico, millonario de misericordia era. Dios ama era.
tiene gran amor, misericordia. ¿Ya puede entender esa parte? Por eso ya versículo 5 que dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Imagínense, somos profesionales, cometer pecado, sucios, inmundos, desea vivir deseo de la carne. No habla nada, escondidamente todo comete pecados. Era lleno de pecados, deseos, vive. Luego cierra boca, no habla nada, ¿verdad? Somos profesionales, nadie sabe, pero cómo disfruta este mundo cometiendo. Ahí iba a ser muerto, era muerto. Ahí va a fracasar. Pero ¿como quién? Pero Dios es rico de misericordia, nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? La vida, la vida. Debería matar, ese malditos. Debería matar, meter a la cárcel. Jamás que salga ese maldito. Pero Dios es rico de misericordia. Ama a nosotros. Ustedes son casadas. Cuando embaraza, va a sentir, cuerpo mismo prepara para nueva vida. Todo el cuerpo prepara. Cuando dio a luz, ese cuerpo ya, ¿sí? ¿Y cómo voy a explicar? Después de dar a luz, cuando nace un hijo, ese cuerpo no puede aguantar. ¿Por qué no puede aguantar? Lleno de amor, amor. Amor. ¿Qué amor? Todo prepara. Luego a través del pecho sale, ¿qué sale? Leche, leche. Él quiere dar. Ese cuerpo todo prepara. Todo lo que come madre, ¿qué prepara? Leche prepara, leche. Todo leche. Luego el bebé, ¿qué hace? Y abre su boca, luego chupa, ¿cierto? Eso nomás chupa. Todo absorbe de madre. Absorbiendo todo, comiendo. Luego, después, el cuerpo de la madre, ¿qué pasa? Enflaquece. Luego come, todo come la madre. ¿Qué hace el cuerpo? Otra vez todo prepara. Luego, leche prepara, leche. No hace otro, leche. Luego, hijo todo absorbe, eso come. Pero ¿qué pasa? El bebé no chupa. ¿Sí? No chupa bien. ¿Qué pasa? El bebé no chupa bien. ¿El bebé qué hace? El bebé no chupa bien. Entonces se siente el bebé. ¿Qué se siente? Hambre. ¿Tiene hambre? ¿Qué hace entonces el bebé? Mamá, tengo hambre, prepare pan, ¿sí? Empanada. ¿Así habla el bebé? No habla nada, ¿cierto? ¿Sí? O el bebé tiene hambre, no puede aguantarse, levanta, entra a la cocina, cuchillo, verdura, luego cocinando, ñam, come el bebé. No era. ¿El bebé qué hace entonces? Llora. Porque no sabe otra cosa. El bebé por el hambre llora, ¿sí? Pero la madre, ¿qué pasa? Cuando no chupa leche. El madre se enferma, más sufre que el bebé. Pudre adentro, leche adentro, pudre. No sale, ¿sí? Se tranca, le duele demasiado. ¿Sí o no? Parece que no sabe nada, parece, las casas. Si no experimentaron, duele, no duele. Demasiado duele, demasiado. Que no sale. ¿Sí? No sale esa leche debe salir, ¿cierto? Pero el bebé no chupa, se tranca adentro. Luego pudre, luego se enferma, demasiado duele, llora. Madre más duele que quién. Más que quién le duele la madre. El bebé. Porque produce
mucho amor era amor. El bebé debe chupar. Sufriendo el bebé, sí, aparentemente el bebé sufre, pero la madre más era. Miles de veces más sufre la madre, porque pudre, el bebé no comerá, come. Eso es cierto, ¿no? Las casadas experimentaron, ¿no? Sí, eso era, sufre. Aquí, como está escrito en la Biblia, Dios, aún nosotros, malo era, demasiado sucios. Dice, solamente desea vivir, deseo de la carne, la voluntad de la carne. Pero versículo 4 dice, pero Dios es rico. ¿De qué? De misericordia. Tiene gran amor. No se puede aguantar Dios. No se puede aguantar era. Tiene que salir. ¿Qué tiene que salir? Leche era leche. Tiene que salir. Sí, ¿verdad? ¿No? Saliendo más feliz. Dios también rico era, rico de misericordia, era lleno de amor. Ese amor no sale de Dios. ¿Qué pasaría? Dios también le duele demasiado. Dios tiene que dar, dar. Aún maldito era. Tiene que matar, sucio, inmundo. No sabe otra cosa, solamente cometer pecado era, vivir para mí nada más era. Pero Dios no da, Dios más sufre. Por eso Dios es, ¿qué profesionalidad tiene? Es rico de misericordia. Gran amor tiene. Aquí Dios dice, Dios a nosotros, tan malos, tan inmundos, tan sucios. Dios a nosotros, ¿qué nos ha dado? Versículo 5 leyendo. Ya 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio gran amor, vida. Esa vida, ¿qué vida es? Matando Jesucristo, a través de Cristo nos ha dado esa vida. Por eso en la Biblia está escrito juntamente con Cristo. ¿Cómo entregó Cristo a nosotros? Crucificando, clavando en la cruz, ahí limpiando todas maldades. Nuestros pecados, ahí nos entregó esa vida. Amén, hermanos. Por eso versículo, última parte, versículo 5, última parte, como está escrito, por gracias sois salvos. Amén, hermanos. Por gracias soy salvo. ¿Qué quiere decir? Solo yo cometí pecados. Solo yo disfrutaba mi deseo de la carne. Yo debería morir. Yo debería ser desechado. Debería ser la gente y puntando sucio, adúlteros, fornicaciones, malditos sea, sucio. Ahí debe recibir. Pero recibimos la vida. Por eso somos, por las gracias, salvo, dice. ¿Ya? Amén, hermanos. ¿Puede entender esa parte? Sí, somos salvos por gracias. ¿Qué quiere decir? Nosotros solo cometimos maldades. Para recibir la salvación, para recibir esa vida, ¿qué hicieron? No hicieron nada o no cometieron pecados. Ya, ¿qué hicieron entonces para recibir esa gracia? Solo pecamos, cometimos, llenamos deseo de la carne en nosotros. Entonces hablaría sobre esa salvación, solo vergüenza de mí, sí, solo vergüenza. Entonces, ¿por qué recibimos esa salvación? Por eso somos salvos por la gracia. Así recibiendo la gracia, ¿cómo se siente, hermanos? Yo que ese abuelo era abuela, ¿sí? No cobra nada pasaje. Además, por pie caminar hasta la ciudad, muy difícil. Pero ese chofer
dio, ¿qué dio a esa abuela? Gracia era. No cobra ni un centavo. Luego hasta que llegue a la ciudad, ¿qué hace esa abuela? Solo dormir era dormir, descansar. Descansar. Ese chofer llegando a la ciudad, sí, despertando. Señora, ¿sí? Señora, sé que su saliva saliendo tu boca. Ya, señora, ya, despierta. Ya llegó aquí ciudad. Ya vaya a su hijo. Era. Solamente, ¿qué es? Descansar era descansar. Descansando. Chofer ya llegó. Muy rápidos. Mi bulto, ¿dónde está? Aquí está todos. Aquí Junior, ese papá para mi hijo. Aquí está todo. Luego, bajando del camión, ¿qué va a responder a ese chofer? ¿Qué va a responder? Gracias, 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 chofer. Gracias por usted. Llegué muy bien. Así va a responder, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces el chofer despierta. Abuela, ya va. Ya llegó la ciudad. ¡Qué maldito sea! Así como maneja, como borracho maneja. ¡Teis, maldito! Luego así ya baja. Nadie era nadie. ¿Sí? ¿Ya puede entender? Gracias. Sí, chofer, entra, chao. Gracias. ¡Prum! Se fuera. Abuela, ¿qué hace? Gracias. Ya se fuera. Gracias. Amén. Luego recuerda, yo tenía que caminar, tenía que sufrir, era. Recordando ese chofer, gracias de ese chofer, ese chofer, gracias. Por él llegamos muy bien. Solamente recordar ese chofer, que se siente feliz, era feliz. Solamente recordar ese chofer, su boca cuelga hasta oreja. ¿Cómo tenía que sufrir? ¿Verdad? ¿No? Gracias. Amén, hermanos. Somos salvos por gracia. Esa gracia, Dios. Después de recibir la salvación, gracias, Dios. Estoy en la iglesia, gracias, Dios. Estoy predicando, gracias, Dios. Estoy comiendo, gracias. Estoy muy feliz. Gracias a Dios. No hay ni una condenación. Gracias a Dios. Yo debería estar en la cruz. Yo debería morir. Yo debería estar esa mujer adúltera. Sucio, adulteraste. Comiste. Vete de mi casa. Sucios, inmundos. Vaya. Debería recibir esto. Recordando. Gracias a Dios. Gracias. Esa salvación nos ha dado. Amén, hermano. Así vive. ¿Ustedes recibieron la salvación? Así vive. Gracias a Dios. Así vive. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo voy a limpiar en el baño? Aburrido acá. Yo también quiero disfrutar, tomando cerveza, cine, paseando. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Basta ya, pastor. ¿Hasta cuándo tengo que escuchar exhortación? No sé usted en qué vida lleva. ¿En qué vida? No sé muy bien. Pero esta salvación que recibimos por la gracia, nada hicimos. Si después de recibir la salvación, Dios nos ha dado para que viva. ¿En qué manera? Gracias Dios. Estoy muy feliz. ¿Cómo yo puedo vivir? Gracias. ¿Cómo yo puedo dirigir a los hermanos? No, yo debería ser sucio, inmundo. Vete, vaya. ¡Ay, sucio! ¡Qué horrible! ¡Qué sucios! Así debería recibir. ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo transmitir este evangelio tan precioso?
Muchos hermanos te explican, soy salvo, hermanos, por la gracia. Así te explica. Pero su vida muy diferente. Muy diferente era. Su vida no es bíblico, es muy diferente. Leyendo en la Biblia, sale dos personas, hermanos. Dos personas en su casa llegaron. ¿Qué llegó? Dios llegó en su casa. El arca de pacto llegó. ¿A dónde llegó? En su casa llegó. Dios llegó. Dos personas. Pero una persona, llegando Dios en su casa, recibió maldiciones. Murió. Otra persona, igualitos, recibió Dios en su casa. Dios bendijo en gran manera. Diferencia es muy sencillo, hermanos. Vamos a buscar, ¿cierto? ¿En qué parte sale? Primero de Samuel, ¿usted tiene? Primero de Samuel capítulo 7. Primero de Samuel capítulo 7, versículo 1 voy a leer. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca de Dios llegó. ¿En qué casa llegó? Aminadab. Dios entró a mi casa. Eso, bendiciones, hermanos. Bendiciones. Imagínense, hoy día Dios visita a su casa. ¿Qué haría usted? No sé, pastor. Imagínense, hoy día el presidente de Bolivia, el señor Luis Arce, está visitando a su casa. ¿Qué haría usted? Como loco, era loco. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Junior voy a preparar. O Sacta voy a preparar. Ya rápido limpia casa, carta, ¿cierto? Va a ser loco, ¿cierto? Imagínese, presidente de Bolivia también visitaría a su casa. ¿Qué haría? Esa gran bendición, ¿verdad? ¿No? Imagínese, Dios visitaría a su casa. ¿Qué pasaría? Miles veces más loco era. Amén, hermanos. Parece que no, amén. Parece más mejor presidente de Bolivia. Dios entró a la casa de Aminadab. Gran bendiciones. Luego, ¿cuánto tiempo se quedó en la casa de Aminadab? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? 20 años, 20 años. Imagínense, no es 20 minutos. 20 años se quedó. Dios será en la casa de Aminadab. Esa gran bendición era bendición. Pero lamentablemente la casa de Aminadab, sí, recibió. ¿Qué recibió? Vamos a buscar, ¿no? Usted tiene. Sí, segundo de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Sí, pasando 20 años en la casa de Aminadab. Entonces ahí Dios levantó rey en Israel. David era David. David, a través de David, unificó todo Israel. David está reinando, sí, a Israel era. Entonces, primero, después de ser rey en Israel, David, primero él quería traer. ¿Qué quería traer? Al palacio de rey David, ¿qué quería traer?
el arca de Dios era. Ese primer trabajo, Dios entra a mi casa, esa gran bendición de Dios. Dios estando conmigo, pueblo de Israel todo va a respetar. Pueblo de Israel todo me va a recibir bien. Por eso primero quería traer, ¿qué quería traer? Dios era el arca de Dios. Sí, juntando muchas personas, luego ya quiere traer ahora a la casa de David. ¿Ya pueden entender, hermanos, esa parte? Sí, ya versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. La llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Aminadab, guiaban el carro en nuevo. 20 años estaba en la casa de Aminadab, Dios. Luego ahora David desea traer a su casa para que Dios esté juntos. Entonces ahí trayendo ese arca de Dios, ¿cómo trae? ¿Quién guiando ahora? Los hijos de Aminadab. 20 años estaba en su casa. Sus hijos saben muy bien. ¿Cómo se llama? Usa y Ahío. Pero ¿cómo está trayendo ese arca de Dios? Con un carro, era un carro. Pero no han escuchado, hermanos, para traer el arca de Dios, ¿en qué manera debe traer? Los hijos de Leví, luego con hombro, era hombro, ahí debería traer. Pero ahora, ¿cómo está trayendo? Con nuevo carro estaba trayendo. Ya luego vamos a ver el versículo 6 tiene, voy a leer. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Justo llegando en qué lugar, la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Justo llegando en ese lugar, los bueyes ¿qué hicieron? Tropezaban, saltando. Entonces ese en el carro estaba trayendo el arca de Dios, punto de caerse. ¿Ya puede imaginarse, hermanos? Sí, punto de caerse. Oh, va a caer, dice el arca de Dios. Luego rápido, ¿quién? Usa. ¿Usa qué hizo? Extendió mano rápido, ¿para qué? ¿Para qué extendió su mano? No se caiga, no se caiga. Y recibió muy bien. ¿Sí? Entonces la gente mirando, ¡wow! ¡Wow! Usa. Y aplaudieron. ¿Por qué aplaudieron? Ya, Usa, mira, muy rápido era. Todos, solo miraba pero Usa, extendió mano. Cuidó. Recibió, no se cayó. Pero de repente, ¿qué pasó? Dios se enojó, ¿Cómo se enojó Dios? Versículo 7. 7 tiene, hermanos. Juntos vamos a leer, juntos. 1, 2 y 3. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de. Según la Biblia dice, el furor de Jehová se encendió. El furor de Dios se encendió. En gran manera se enojó Dios. Ya una pregunta, hermanos. Si el arca de Dios, punto de caerse, se cae, ¿qué pasaría? Se quiebra, ¿cierto? Sí, luego también va a ser deshace, ¿no? Deshace. Entonces Usa extendió su mano, recibió. ¿Hizo bien? ¿Hizo bien o no hizo bien? ¿Hizo bien o no hizo bien? Pero ¿por qué por esa situación Dios, el furor de Dios se encendió? Antes Dios estaba bien,
tranquilo era. Pero cuando Usa extendió su mano, luego agarró. Ahí se encendió el flor de Dios, no podía aguantar. Inmediatamente mató era en ese lugar. Mató. Y se desmayó y murió. La gente miraron, ¿verdad? ¿No? En el principio, ¡wow! Usa quería aplaudir, ¿cierto? Hizo muy bien. Pero ¿qué pasó? Ahí Dios mató, murió. La gente se sorprendieron. Usa, ¿qué hizo mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? La gente comenzó a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué él murió? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Por qué murió? Qué pena, qué miserables. La gente habla. Luego David se sintió miedo. Trayendo el arca, ¿quién murió? Usa murió. David también tenía miedo. Yo trajo a mi casa, hasta a mí mata a Dios. No. Luego David no quería traer más. Luego ese arca de Dios llevó, ¿a dónde llevó? Vamos a ver el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová. A la ciudad de David la hizo llevar David a casa de Obed-edom eteo era. Se giró la dirección. La dirección es al palacio de David. Pero ya eso sucedió, Dios mató, hirió a Usa. David temió, miedo era. Giró la dirección. ¿A dónde? A la casa de Obed-edom era. Obed-edom jamás pensó, jamás. Obed-edom, ¿qué hace? Obed-edom, ¿qué hace? Solo mira novela. ¡Qué feliz! ¡Qué divertido era! Luego trabaja, gana, come. Hoy día, esposa, vamos a ir ¿a dónde? Cine Center aquí abajo vamos a ir. ¿Sí? Hombre araña salió, vamos a ver. Sí, luego ya, divertido. Novela mirando, feliz. Pero caballo llegó. ¿Quiere usted Obed-edom? Sí, soy Obed-edom. Ay, David nos envió, era eso recibe, eso recibe. ¿Qué recibe? Jehová Dios, el arca de Dios. El arca de Dios viene a mí. No. ¿Quién soy yo? Recientemente, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Disfrutando. Feliz. Disfrutando. Y nunca pensó Obed-edom. Nunca pensó. ¿De qué? Recibirá el arca. Jamás él pensó en su vida. Soy lejos de Dios. Pero un día una noticia que es el arca de Dios va a quedarte en tu casa. ¿En quién casa? Obed-edom era Obed-edom. ¿Cuánto tiempo estaba en la casa de Obed-edom? ¿Cuánto tiempo, hermanos? 3 meses. Durante 3 meses, Obed-edom cambió totalmente su casa. ¿Cómo cambió? Ya vamos a ver el versículo 11. 11 todos juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom eteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Imagínense, era 2 personas. El arca de Dios se quedó en la casa de Aminadab. ¿Cuánto tiempo? Aminadab, 20 años. Durante 20 años, estando juntos en la casa de Aminadab, su resultado, ¿qué es? Su recompensa, ¿qué es? Mató era su hijo, Usa mató. Luto era luto, mató. 20 años estando en la casa de Aminadab.
Pero ahora en la casa de Obed-edom, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Estando, su recompensa, ¿qué es? Bendijo ¿a quién? Toda la casa. Toda la casa. Una vez pasó para compartir. La Biblia dice, bendijo ¿a quién? ¿Solo Obed-edom? Toda la casa. Hasta su perillo recibió bendición. Corte, multiplica. Hasta su perro. Porque todo lo que está en su casa, ¿recibió o no recibió la bendición? Bendición, así está. Todo, toda la casa. ¿Cuánto tiempo estaba, hermanos? 3 meses. La Biblia nos explica, hermanos. ¿Sí? Después de recibir la salvación, hermanos, hermano también sirve a la iglesia, el evangelio. Sirverá quedándose en la casa de Dios. Dios se queda con nosotros. Luego, ¿qué hace? Sirve, predicando, ofrendando, sirviendo, predicando. Pero algunos, sí, estando juntos, ¿qué recibió Aminadab? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Muerto, muerto. Maldiciones, maldición. Algunos piensan, el arca de Jehová está entrando a la casa de Aminadab. La gente, ¿por qué no viene a mi casa? Aminadab, ¿por qué entra Aminadab? ¿Cierto, no? Pensaban también. Pero mirando que Dios mató Usa, ay, qué bien, no llegó bien a mi casa. Imagínense, qué bien, no llegó bien a mi casa. Porque murió. Maldición, maldición. Pero entrando a la casa de Obed-edom, bendijo toda la casa. La gente mira a Obed-edom. ¿Cómo mira? ¿Por qué ese arca de Jehová? ¿Por qué no entra a mi casa? Desea. Amén, hermanos. En la iglesia también, igualito era. Recibieron la salvación. Jehová Dios mora en mí, aquí. Pero la gente mira, si así creen en Dios, no voy a creer en Dios. Así usted congrega la misión buena nueva. Ay, no. Usted así predica el evangelio. Jamás voy a hablar sobre Dios. ¿Alguien? No. Pero mirando a algunos hermanos, así creen en Dios, así reciben la bendición de Dios. Yo también. ¿Usted a dónde va? ¿A dónde va? ¿A qué iglesia? ¿Culto? ¿Qué hora es? ¿A dónde? Llévame. Yo también. Amén, hermanos. Que nadie responde. Amén. ¿Qué tipo de hermanos quiere vivir, hermanos? ¿Qué tipo de hermanos? Sí, igual que así congrega la iglesia, así vive, cree en Dios. Ay, yo no quiero. Ya, así cree en Dios, así Dios bendice. Ya, yo también quiero. Dos casas totalmente diferentes. No está diablo en la casa de Aminadab. ¿Quién está? Dios era. Ustedes recibieron la salvación, hermanos. Dios mora en sus corazones. Dios mora. Entonces, mirando a ustedes, la gente, yo también quiero creer. Yo también quiero ir a esa iglesia. Yo también quiero predicar esa iglesia, es el evangelio. Yo también quiero ofrendar toda mi vida. Voy a echar todos. Así yo quiero vivir. Luego va a nacer. Pero Aminadab, sí, durante 20 años, guardando, sí, estando junto con Dios, recibió. ¿Qué recibió? Maldición.
¿Por qué ya Aminadab recibió maldición? ¿Mm? ¿Por qué no como Obed-edom, hermanos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Mm? ¿Por qué será? Usa, a través de explica, usa. Cuando el arca de Dios, a punto de caerse, Usa, ¿qué hizo? Extendió. Voy a ayudar a Dios, voy a ayudar, voy a servir a Dios, voy a ofrendar a Dios, voy a ayudar a Dios. Muchos hermanos consideran, voy a limpiar, voy a cuidar, voy a servir, sacando mi tiempo, estoy sacrificando para iglesia, para Dios, Usa, durante 20 años estaba, pero ¿en qué corazón estaba con Dios? Estoy protegiendo a Dios, estoy cuidando a Dios, estoy trabajando para Dios. ¿Puede entender esa parte? En la iglesia yo he visto, muchos trabajan en la iglesia, sirven, ¿cierto? Pero muchos también sirven. Estoy ayudando a la iglesia. Estoy sacrificando para evangelios. Dios, flor de Dios enciende. ¿Tú qué puedes ayudar a mí? ¿Qué puedes ayudar? ¿Tú qué puedes servir a mí? Tú eres profesional, ¿qué profesional? Cometer pecado eres, vivir según la voluntad de las carnes. Ahí deberían morir ustedes. ¿Qué puede ayudar a mí? Muchos consideran, voy a hacer, voy a servir, voy a ayudar, voy a sacrificar sacando mi tiempo. Ay, estoy perdiéndome mi tiempo. Luego voy a servir a Dios. Muchos, lamentablemente, todos reciben maldición. Porque se queda. Estoy apoyando, ayudando a la iglesia. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué se queda? Estoy ayudando a la iglesia, ¿me trata así? Estoy sirviendo a la iglesia, ¿me trata así? ¿Usted qué me ha dado? Dios, rabia a la iglesia. Rabia era para siervos. ¿Qué hacer? Luego, tantos años, ¿qué hice yo? Luego Dios también habla, sacrificando, ayudando, aguantando, mi dinero pagando, mi dinero ofrendando a Dios. Muchos, llenos de rabia, sirviendo a la iglesia, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Rabia tiene. ¿Hasta cuándo voy a trabajar? ¿Hasta cuándo? Sufre muchos. Eso es bendición, hermanos. Maldición. Maldiciones llega. Muchos hermanos después de recibir la salvación. Dios aquí mora en nuestro corazón. Entonces Dios protege a nosotros. Dios nos dio. Efesios, ¿qué recibimos nosotros, hermanos? ¿Qué recibimos? La vida era la vida. Debería morir nosotros. Debería recibir vergüenza era. Sucios. ¿Usted cómo ha vivido era? Sucios, adúlteros. ¿Sí? Inmundos, ahí debería recibir. Pero por las gracias somos salvos. No hicimos nada. En la casa de Aminadab, luego en la casa de Obed-edom, diferencia eso era. Obed-edom nunca pensó. Él consideraba, ¿qué consideraba? No, yo no soy digno de recibir el arca de Dios. Nunca pensé mirando novela, paseando, disfrutando. Yo soy ese maldito, era.
lejos de Dios. ¿Por qué Dios quiere entrar a mi casa? Gracias a Dios. Gracias a Dios. La gente habla, Usa murió, era ese maldito, ¿verdad? ¿No? Obededón diferente. Gracias, Usa. Gracias, Usa. Por usted ese arca entró. Gracias, Usa. Gracias. Todo gracias. Obededón. Porque no hice nada, era nada. Otros miran, algo cometió, Usa algo hizo, por eso así es. Dios mató, murió. Ese algo cometió pecado atrás, escondidamente. Fulano así. Todos hablaban, todo habla. Pero Obededón, gracias Usa, gracias Usa. Que por usted llegó ese arca de Dios. ¿A dónde? A mi casa era. Obededón diferente era su corazón. Durante 3 meses de ese tiempo, Obededón, gracias. Yo no soy digno de recibir. Soy nada. Gracias. Gracias. Alguna persona habla, ¿sabe Obededón? Estaba llevando el arca de Jehová a David. Dios mató, Usa ese maldito, creo. No sé muy bien, algo hizo mal, murmuró, sí, contra siervo, maldito, por Dios mató. Así será. Obededón escucha, pero en su corazón, ¿qué dice? ¿Qué dice Obededón? Pero gracias, Usa, por gracia. Ese arca llegó. Esa bendición por Usa era Usa, gracias a Dios. Todo gracias, gracias. ¿Por qué Obededón puede vivir con esa gracia? Porque no hice nada. Yo soy digno de recibir maldición. Soy salvo por gracia. No hice nada. Soy gracias, salvo, gracias. Amén, hermanos. Sí, hermanos, después de recibir la salvación, Dios mora en nuestro corazón. Pero no todos viven así, con las gracias. Algunos viven, ¿cómo vive? Igual que Aminadab era Aminadab. Yo puedo hacer, yo puedo ayudar, yo puedo hacer. Aquí todos saben, ¿qué sabe? Para llevar el arca de Dios, los hijos de Leví, sí o sí, ¿en qué manera debe llevar? Por hombro. Todo el mundo sabe. Pero Usa, ¿cómo estaba llevando? Un carro nuevo preparó. Por carro nuevo. Hermano, diaconisa. Hermano, no haga así. No haga así. No es de Dios, no haga. ¿Sí? Ven, culto 10 de la mañana. Ven preparando bien. No haga así. Usa, sabe. Sí sé, por hombro, hijo de Leví. Pero mejor, nuevo carro. Dios me va a bendecir, no se preocupa. Caro preparo, caro era. Muchos, cuando ingresa al seminario, ¿cómo ingresa al seminario? Yo no soy digno de recibir esa gracia. Ingresa, gracias a Dios. ¿Cómo yo puedo ser seminarista? ¿Cómo voy a ser siervo? No, yo no. Pero cuando ingresa, Satanás engaña. Tú eres seminarista. Tú sabes predicar. A través de recibió la salvación. Alza. Seminarista, ven, no hagas. Sí, pastor, sí. Yo también sé, pastor. Sí,
No se preocupa. Di una palabra, entra. Di una palabra. Seminar, saben, la vida de fe debe hacer así, así. Sí, amén, amén. Después, yo también sé, sé. ¿Quién no sabe la palabra? También sé lo que hacer. Di una palabra, entra. Igualito, 1 año igual, 2 años igual, 5 años igual, 10 años igual, 20 años igual. Viviendo en la iglesia, 10 años igual, 20 años igual, 30 años igual, 50 años igual, era misma vida en la iglesia viviendo con Dios, con la palabra de Dios. Única, ¿sí? Única situación, única problema. ¿Qué es? Satanás te engañó. Tú eres salvo, no tienes pecado. Otro que mira pecador no viene a la iglesia. Luego no entiende el evangelio. Qué tontería, tan fácil era. ¿Por qué no quiere entender? Luego desde sus corazones subió altos, altos. Uno que corazón altos, escucha, no escucha. Di una palabra, entra. Di una palabra. Aquí estaba ahí en la iglesia. Ven, usted equivocaste. Usted perjudica el evangelio. Debe hacer así, así está. Sí, pastor, sí. Siguiente culto, igualito falla, igualitos. Usted ven acá, no debe hacer, en ese caso, así, así haga. Escucha, su vida va a mejorar. En Estados Unidos, hermanos, girando cantata navideña, trailer, 20 metros de un trailer grande, largo. Adentro nosotros metemos estructura de cantata navideña. Pero para estacionar, equivocó. Su llanta se entró un hoyo. No sale. Grande, pesado era. Intentó toda la manera. Porque terminando tiene que ir a otro lado, ¿no? Siguiente lugar. Entonces, grande, muy pesado. ¿Cómo hacemos? Ya traemos grúa. ¿Qué tipo de grúa? 20 metros de trailer, grande. Entonces, todos preocupamos. Y el pastor dijo, ¿cuántos step? ¿Cuánto está step? Todos, llama. Casi 50 está pastor. Llama a todos. ¿Por qué, pastor? Ya, llama aquí, rápido, ven. Y 50, llegaron de gritos. Sí, machos, negros. Ya, escucha muy bien ahora. Sí, pastor, ya, todo agarra ya camión, trailer, alrededor, ese lugar. ¿Por qué, pastor? Ya, vamos a alzar. ¡Ey, pastor! ¿Cómo va a alzar ese trailer 23 metros? ¿Qué está hablando, pastor? Escucha bien, hermanos. Podemos hacer. Ay, pastor, imagínese, 20 trailer, pesado. ¿Cómo puede? Somos humanos. Es una pregunta. ¿Puede alzar? Alzar. Luego, ¿puede mover a otro lado? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Nosotros, es difícil. Entonces el pastor dice que si no me exhorté, si solamente agarra lo más, tráele, ya está, vamos a. Luego 1, 2, sí. Nosotros agarramos. El pastor exhorta. Ya, ¿qué está haciendo? Seminarista, ya, hermano, ya, 1, 2, 3, ya vamos a hacer, así. Pero da fuerza, no da fuerza. Pero solamente agarra, así nomás. Entonces tráele, no se mueve nada. Pastor, no se puede. Así será. Ya una vez, otra vez, ya agarro bien, ya 1, 2, 3, ya juntos vamos a alzar. ¿Entiende? Amén, aleluya. Ya agarrando. 1, 2, 3. Alza, no alza. Alza, no alza. No alza, solamente agarra. Solamente, así no, todo. Mirando, qué raro jugando. Pastor Seno. Ese malo tiene que escuchar bien. ¿Sí? Ya nosotros todos agarrando, ya una vez dando, alzando, puede hacer. Pastor gritaba. Pastor Seno. Tenía miedo porque es pastor y no.
Ya, otra vez. Y agarraron. 1, 2, 3. ¡Guau! Entonces alzaron toda la fuerza. ¿Qué pasó? Trailer se movió. ¡Guau! Está moviendo. Ya una vez, otra vez. Está bien. 1, 2. ¡Guau! Gritaron todos. ¡Pah! Alzaron. Trailer alzaron. Llevaron otro lado, al lado. Trailer, imagínense, 20 metros. Demasiado grande. Después de alzar, nosotros sorprendimos, nosotros. Mi mano no podía creer. ¿Qué era? ¿Qué? Todos miraban nuestras manos. Aquí, ¿qué hay? Oro hay, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y sorprendieron. ¿Quién sorprendieron? Nosotros sorprendimos. Después, ¡ya! Nosotros todo podemos. Ya, ¿qué trailer trae? Otro trailer trae. ¡Pah! Otro. Experimentamos. Una vez escucha, ve, ¿qué ve? Muy feliz. Mucha esperanza llega en nuestra vida. Escucha, una voz escucha, cambia a todos. Pero Satanás alzó era nuestro. Yo también sé, pastor. Está bien. Yo también sé orar, no se preocupe. Sí, pastor, sí. Ay, así como puede hacer. ¿Qué hace? Sigue viviendo. Su manera era, sus pensamientos. Esa noche nosotros escuchamos, ¿verdad? Somos salvos. ¿Algo hicimos para recibir la salvación? Nada. Por eso podemos vivir ofrendando a Dios. Gracias a Dios. Verdaderamente yo no soy así. Gracias a Dios, ofrendando. Sí, luego orando a Dios. Gracias a Dios. Verdaderamente mi boca salía. ¿Qué salía? Solo chicos, guapos, chicas, así. Pero ¿cómo mi boca sale? Gracias a Dios. Orando para otras personas. Gracias a Dios. Llegando temprano a la iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, recibimos esta salvación. Amén. Sí, por la gracia. Recordando, esa abuela, ese camioneta se fue, brum brum, se fue, ya está lejos. Pero abuela, mientras yendo a la casa de su hijo, recuerda, ¿qué recuerda? ¿Cómo estoy aquí? Tan rápido llegué. Ay, recordando, ¿quién me llevó? ¿Quién me trajo? Ay, ese chofer. ¿Cómo me encontró? Solo recordar esa abuela. Ay, gracias. ¿Por qué estoy acá? Gracias, Jesucristo. Gracias. Amén, hermanos. Esa noche hasta aquí compartimos. Oraremos, ¿no? Dios Padre, el arca de Dios, y llegaban en la casa de Aminadab durante 20 años. Pero ahí usa cómo vivía era. Yo puedo hacer, estoy ayudando, estoy sirviendo. Ahí confiando en sí mismos, menospreciando era la palabra de Dios. Ahí con nuevo carro llevando, los bueyes atropezaban. Entonces, punto de caer el arca de Dios, usa, yo puedo ayudar, yo puedo hacer. Luego extendió su mano, ahí Dios se enojó. ¿Cómo usa sucio era, inmundos? ¿Cómo puede ayudar a mí? Ahí Dios se enojó y mató. De repente, toda la persona llegaba a miedos. Pero el arca de Dios, llegaban a la casa de Obed-edom. Obed-edom nunca pensó, yo no soy digno de recibir esa gracia. Solo yo cometí pecado. Solo yo he vivido para mi carne. Lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de siervos. Pero gracias a Dios, allí
agradeciendo. Ay, Dios bendijo a la casa de Obed-edom. Aunque el tiempo era corto, 3 meses, como Dios ha bendecido. Dios Padre, nosotros recibimos la salvación, somos salvos. No hicimos nada, solo cometimos pecados contra Dios, contra iglesia, contra cielo. Pero por amor del Señor Jesucristo que murió por nosotros, somos salvos por las gracias. Agradecemos por esta salvación, por este evangelio. Sigo ofrendando a Dios, a la iglesia. Gracias, Dios. Dando mi vida, gracias, Dios. Dando mis tiempos, gracias, Dios. Juntamente con mis hijos, llegando, sirviendo el evangelio, gracias a Dios. Dios nos ha dado esa vida tan hermosa. Dios Padre, esa noche todos los hermanos de la iglesia de Bolivia recibimos la salvación. No es 5, 10, 100 hermanos, mucho más, 200, 300, 500, 700, miles de hermanos, todos recibimos por la muerte del Señor Jesucristo, somos salvos. Gracias. Todos los hermanos viviendo, sirviendo con ese corazón, gracias a Dios. Aquí en Bolivia, más personas que sufriendo, más personas que viven en el pecado, recibirán la salvación. Ellos también, con esta gracia, con esta alegría, con esa felicidad, junto con nosotros, va a servir, ofrendando, diezmando, sirviendo, predicando, llevando ese evangelio a todo lado. Dios Padre, esta noche agradecemos por ese culto de oración. En Bolivia necesitamos Dios. Aquí La Paz también estamos preparando comprar el nuevo lugar. Es el lugar muy estrecho. Como Dios nos ha bendecido es. Ahora, si nuevo lugar que Dios mostró, queremos y trasladar. Y falta muchas cosas, muchas necesidades, pero creemos, Dios todo va a dar a nosotros. También Iglesia Cochabambas, ahí compró recién un lugar muy hermoso. En ese lugar mucha gente van a llegar. Escucharán ese gran amor de Señor Jesucristo. Dios Padre también ahí necesita. Un monto poco falta eso para devolver. Eso los hermanos de Cochabamba están ofrendando, están sirviendo. Dios bendice a todos los hermanos de Cochabamba. Luego Iglesia Santa Cruz, Palma Verde también está construyendo. Un tiempo hermano Ángel estaba construyendo, en el techo se cayó. Entonces nosotros sorprendimos, llevamos al hospital. Ahí el doctor dice, su hueso está roto, 1 centímetro, tiene edad, es imposible, difícil sanar. Entonces todos preocupamos, hermano va a ser como paralíticos. Nosotros no sabíamos qué va a hacer. Avisando a los pastores, oramos. Orando a Dios, un milagro era. Después de un mes, el médico revisando. Ese hueso está pegando, recuperando rápido. Normalmente no puede ser así. Ahora, solo poco a poco caminando. Entonces, al ver, está muy agradecido. En verdad somos profesionales, ¿verdad? Solo vivir para mí, llenar mis vientres, deseando, más quiero tener, más quiero ganar, más quiero disfrutar. Solo eso sabemos nosotros. Pero como Dios nos ama, todas las cosas nos ha dado.
la vida, la salvación, nuestra casa, nuestros autos, nuestra salud, nuestros hijos. Todo nos ha dado. Dios Padre, ahora nosotros también queremos servir, aunque no somos dignos de servir, pero queremos servir a Dios. Si recibimos su gracia, podemos acompañar a la iglesia con su siervo, podemos predicar ese evangelio. Dios Padre, esa noche está muy agradecido. Oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Sí, esta noche, culto de miércoles, ¿no? Entonces oración. Entonces, anuncio, olvidamos, ¿no? Anuncio. Después de anunciar. 2 en 2, 2 en 2. Sí, mucha necesidad, ¿verdad? ¿No? Y oraremos juntos. Ya anuncios. La convocatoria para los nuevos seminaristas. Entonces, como décimo, ¿no? Séptima y convocatoria. Muchos lugares necesita, hermanos. Como ahora oficialmente no 12 iglesias tenemos, pero recientemente visitamos, ¿no? Chacuiba también, muchos hermanos. Villamonte, Daría también, sigue hermana Ana está pidiendo que venga, dice venga. Sí, juntaron su familia. Una vez viajando a Chacuiba por vuelo, entonces escala era Santa Cruz, Sucre, Tarija y Chacuiba. Entonces, como sabía hermana Ana, estaba esperando en el aeropuerto de Tarija. Quiere encontrar. Luego trajo sus hijos. Que sepa, sí, es el evangelio. Pero lamentablemente solamente se queda aterrizar, ahí nomás se queda. Luego limpiando, nosotros despegamos ese vuelo. Llamas, hermana, por favor, disculpe, ese avión muy malo hecho. Pensaba que sí, iba a quedar poco tiempo, pero ahí otra vez. Entonces esperaremos otras oportunidades. Yo juntaré a mi familia, todos que escuchen el evangelio. Entonces muchos lugares espera. Chacuiba, Villamonte, Tarija, ¿dónde? Potosí, Trinidad, también. Surani, Copusquía, después San Germán, después Puerto Suárez, después Uyuni también, ¿no, hermano? Sí, Omereque también. Uy, ay, Dios mío, falta. Por eso esta vez, 17ª convocatoria, ¿sí? Oren para que sí, un montón de seminaristas ingresen, ¿verdad? ¿No? Aunque un montón de seminaristas ingresan, no alcanza. Muchos lugares. Tendremos la inauguración de la iglesia Buenas Nuevas Oruros. Entonces el viernes, el 24, 5 de la tarde realizaremos, ¿no? Inauguración iglesia Oruro. Entonces también autoridades quieren participar. Entonces los hermanos quieren participar y necesita atrás en la mesa de puede inscribirse. Entonces ahí nosotros como 1, 2 de la tarde partiendo llegaría, no antes de 5. Entonces ahí los hermanos prepararon comida también, nosotros averiguaremos transporte. Por eso los que quieren ir, sí, nosotros avisaremos, ¿no? Como una entrada, porque necesita transporte, la cena por lo menos, hasta merienda está preparando hermanos. Luego también iglesia recién está empezando muchas necesidades. Por eso desean participar, si sí o sí mano lleno. ¿Cómo? Mano lleno debe participar, no mano vacío, solo comer, volver rápido, ¿no? Mano lleno era ofrenda, mínimo, ¿sí? Llevando y ofrendando, que iglesia que sirva por el evangelio. Amén. Algunos no amén, muy tacaño, ¿verdad? ¿No? Amén, hermanos. Sí, así sirviendo Dios va a bendecir. Hasta nuestro Jesucristo mató por nosotros, ¿por qué no va a dar? Luego ofrenda decidida, ¿no? A Chachicala, nosotros en nuevo lugar. Estamos orando, ¿no? Luego ya decidimos ofrenda decidida. Todavía no han decidido en sus corazones, pueden sí decidir. Decidiendo, Dios todo va a permitir. ¿Verdad, no, hermanos? Sí, tampoco podemos hacer nosotros. Dios nos da y no podemos.
pero decidiendo Dios va a dar. Por eso en nuevo lugar nosotros llevaremos, predicaremos el Evangelio. Luego también, San Juan estudió, San Juan Pastor Ospa, transmitimos, ¿no? Canal Cristo TV, los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la noche. Entonces los hermanos pueden anunciar, nuestra familia, todos, que puedan escuchar. Luego también mi matrimonio viajaré el día 26, justo domingo. Pues el sábado, 7 de la noche, culto realizaremos, ¿no? En la iglesia. Pues este domingo no hay culto, ¿sí, verdad, no? Sábado, 7 de la noche en ese lugar y realizaremos culto en vez de domingos. Entonces no olviden. Entonces esta noche, 2 en 2, ¿no? 2 en 2 y orando terminamos. ¿Sí? 2 en 2 orando terminamos.